¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos ya a contarles las noticias del día en España y en el mundo. Se las contamos desde Canarias, aquí en Atlántico Noticias, y hoy arrancamos con esa intención del Ministerio de Sanidad. No quiere que vuelva a suceder lo que pasó en Navidad, el aumento de casos de COVID y de muertes por la relajación en las restricciones. Por eso plantea medidas duras para la próxima Semana Santa. Plantea toques de queda, cierres perimetrales en las comunidades autónomas, prohibición de reuniones multitudinarias, entre otras claves. Incluso plantean que no regresen a sus casas los estudiantes que estén estudiando fuera. Y Sanidad además quiere que las propuestas que salgan finalmente se aprueben el próximo miércoles en el Consejo Interterritorial. Pero todo depende de lo que ocurra hoy en la Comisión de Salud Pública, porque de momento, Miguel, no hay acuerdo. Queda un mes para Semana Santa y las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad no se ponen de acuerdo para adoptar un plan común. Sobre la mesa está el cierre perimetral y el toque de queda. El objetivo es evitar nuevas olas de contagios como se produjeron después del Puente de Todos los Santos, el de diciembre o Navidad, por ejemplo. Los organismos internacionales son firmes. Las medidas se deben mantener mientras no aumenten las inmunizaciones. Y ahí ven, es en Margarita, ya ha podido ver el mar tras pasar más de un mes en la UCI en Barcelona. Tiene 72 años y ha logrado vencer al COVID. Luego les contamos su historia. Y en Cuba, 2 de las 4 vacunas en las que se está trabajando contra la COVID van ya muy avanzadas. Comienzan, de hecho, la fase de pruebas, hasta 3 de ellas son conocidas como Soberana 2 y Abdala. La campaña de vacunación masiva contra la COVID ya comienza en Cuba en este mes y pueden ser el resurgir, fíjense, del turismo en la isla, porque Cuba trabaja en la posibilidad de administrar vacunas hechas allí a todos los que visiten la isla. Y la Agencia Europea del Medicamento examina ahora la vacuna rusa para su aprobación en la Unión Europea. De momento, todos los estudios realizados en adultos certifican que es muy eficaz contra los efectos del coronavirus. Y en Estados Unidos, la Iglesia Católica pide que no se utilice una de las vacunas recientemente aprobadas, la de Johnson & Johnson. Alega que utiliza células derivadas de abortos. Esto la compañía ya lo ha negado categóricamente. Y hay preocupación de nuevo en Estados Unidos, que nos quedamos allí en el Capitolio, porque policías del FBI han aumentado la seguridad. ¿Por qué, Isier? Parece que hay una amenaza de un nuevo ataque. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, Marta, y todo por una teoría de la conspiración de miembros de QAnon que sugieren que hoy, 4 de marzo, Donald Trump volverá a jurar cargo como el presidente número 19 de los Estados Unidos. Hoy en el programa, de hecho, les hablaremos de qué se basa esa teoría que ha vuelto a poner en tela de juicio la seguridad del Capitolio. Y más asuntos que hoy les contamos en el programa. 3 de los heridos en un ataque con un cuchillo al sur de Suecia están en estado crítico. Las autoridades siguen sin descartar la hipótesis terrorista. Los agentes lograron controlar la situación y detuvieron al sospechoso minutos después de perpetrar el ataque la tarde de ayer. Todo apunta a que actuó en solitario. Y veremos también la destrucción simbólica del armamento de la banda terrorista ETA, también la de los Grapo, un acto presidido por Pedro Sánchez que ha tenido lugar hoy. Sánchez dijo que esta ceremonia tiene un enorme significado para la democracia española. Y el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, ha hablado a la salida de la Audiencia Nacional, justo un día después de salir de la cárcel con esas medidas cautelares. Dice que no va contra nadie, que solo quiere defenderse y que va a desenmascarar a todos. Y veremos también lo que ha ocurrido en Birmania, la jornada más sangrienta en ese país tras el golpe de Estado. 38 muertos al menos, según la ONU. La Unión Europea se suma ya a Estados Unidos a la condena enérgica a la violencia que se ejerce contra los manifestantes. De momento, 54 muertos por la represión en ese país. Y la compañía del multimillonario Elon Musk sigue adelante con su iniciativa privada de llevar humanos a Marte, aunque parece que le está costando. Minutos después del despegue, en el momento del aterrizaje, la nave Starship de SpaceX ha explotado. A pesar de ese final, la compañía valora el ensayo como éxito después de que las 2 anteriores ni siquiera llegaran a tocar tierra y flotaran en el aire.
Bueno, comenzamos ahora que los contagios están a la baja, que la saturación de las unidades de cuidados intensivos pues va descendiendo. Las comunidades autónomas junto al Ministerio de Sanidad comienzan a elaborar el protocolo que debe seguirse para la Semana Santa. De momento, tras la reunión interterritorial de Sanidad, no hay acuerdo. 9 regiones piden un cierre completo, pero hay otras como Madrid que dicen que mientras se mantenga la buena situación epidemiológica no van a cerrar sus fronteras. Lo que no se quiere, dice Sanidad, es repetir los errores de los periodos vacacionales anteriores, como es el caso de la Navidad. Por eso se pide un plan común para la Semana Santa. Miguel, de momento no hay acuerdo. Sí, porque tras una reunión de varias horas entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, aún no hay una posición conjunta y coordinada. Se han emplazado a la próxima semana mientras esperan las recomendaciones de salud pública. El objetivo es crear un plan para evitar posibles repuntes ahora que la incidencia acumulada se sitúa en 159 casos por cada 100.000 habitantes y las unidades de cuidados intensivos están por debajo del 27% de ocupación. Pero el Ministerio de Sanidad advierte, aún no estamos en una posición segura. Si las condiciones de transmisión no son las correctas para que se pueda tener un poco más de apertura en cuanto a las medidas de movilidad, yo creo que no se deben ni plantear. Y aunque la situación es mejor que cuando afrontamos la Navidad o el puente de diciembre, ahora se intenta evitar el incremento de positivos durante 14 días, en concreto del 26 de marzo al 9 de abril. Por el momento, 9 regiones quieren un plan común que evite por completo los movimientos. Otras, como Canarias, en cambio, abogan por mantener la apertura con el control de pruebas. Canarias ha anunciado que mantendrá medidas similares a las adoptadas durante los carnavales o las Navidades. Nosotros vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento de la misma y haremos un llamamiento a la ciudadanía para que cumplan con las normas de salud pública que se trasladan por parte del Gobierno de Canarias. Y aunque será la próxima semana cuando se firme ese acuerdo, sobre la mesa están las siguientes medidas. Limitar la movilidad durante esas fechas, también cierres perimetrales en las regiones con mayor incidencia, toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y reuniones de máximo 6 personas. También se baraja prohibir la movilidad de los universitarios, todo para conseguir que avance la campaña de vacunación y no se produzcan nuevos picos de contagios que saturen el sistema sanitario. Bueno, pues un asunto que está pendiente todavía de concretar. Les contamos ahora la historia de Margarita Pascual. Es una mujer que tiene 72 años y ha superado la COVID. Ha estado hasta 36 días en la UCI de este hospital, el Hospital del Mar de Barcelona. Y hoy ha podido tomar el aire desde su cama, eso sí, en el Frente Marítimo de Barcelona, gracias a una iniciativa terapéutica que se está aplicando a estos pacientes. Cuando se abrieron un poco más las medidas, enseguida pudimos retomar los paseos al mar, que aunque no tenemos el respaldo científico, creemos que para nuestros pacientes son de gran ayuda, ¿no? El salir, reencontrarse con sus familiares, ver el aire libre. Vamos a ver lo que pasa en Cuba. 2 de las 4 vacunas en las que se trabaja en ese país contra la COVID van ya muy avanzadas. Comienzan de hecho ya la fase 3, la fase de pruebas. Son las conocidas como Soberana 2 y Abdala. La campaña de vacunación masiva en Cuba va a comenzar este mismo mes. Gracias al desarrollo alcanzado en el campo de la biotecnología cubana, la isla ya produce grandes lotes de sus candidatas más prometedoras para convertirse en vacunas contra la COVID-19. Tras completar las 2 primeras fases de ensayos clínicos, 44.000 personas serán vacunadas en La Habana con la Soberana 02 y la misma cantidad lo harán en Santiago de Cuba y Guantánamo con la Abdala. Nosotros estamos yendo con un esquema de 3 dosis a intervalos de 28 días. Por tanto, el fase 3 es un ensayo que demora entre 2 y 3 meses para encontrar los resultados que estamos previendo. En cuanto a las capacidades de producción de vacunas en Cuba, el Centro de Inmunología Molecular puede producir unos 2 millones de bulbos mensuales de la vacuna Soberana 02. Mientras tanto, la vacuna Abdala es producida en los laboratorios AICA del grupo empresarial BioCuba Pharma, el cual posee la tecnología para elaborar más de 100.000 bulbos diarios, con volúmenes de llenado de 12.000 por hora. Para Cuba, siendo un país de América Latina, un país bloqueado con más de 60 años, un país que se ha visto muy limitado desde el punto de vista de recursos materiales.
Gracias a las grandes inversiones realizadas desde principios de la década de 1990 en el campo de la biotecnología, la isla cuenta con la capacidad suficiente y el conocimiento para proteger a toda su población y ayudar a otros países con menos recursos. Y mientras en Miami se pone en marcha el primer centro federal de vacunación contra la COVID instalado en el campus norte de la Universidad Miami-Dade College. Se trata de uno de los primeros centros de todo Estados Unidos en comenzar a administrar las vacunas de Johnson & Johnson. Empieza a funcionar el primer centro de vacunación federal contra la COVID-19 en el condado de Miami-Dade. El campus norte de la Universidad Miami-Dade College es desde este miércoles una sede federal de vacunación contra la COVID-19, con capacidad para administrar por el momento hasta 2.000 vacunas diarias, tras obtener el permiso de la gubernamental Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. El centro aplicará no solo los compuestos de Pfizer que requieren 2 dosis y mantenerse a muy bajas temperaturas, sino también unas 500 de las de Johnson & Johnson, que solo suponen 1 dosis y pueden ser preservados en un refrigerador estándar. Este sitio de vacunación se convierte en uno de los primeros de Estados Unidos en empezar a administrar las vacunas de Johnson & Johnson, la cual obtuvo luz verde el pasado fin de semana por parte de las autoridades regulatorias del país. Colombia recibió un nuevo lote de 100.000 vacunas de Pfizer contra la COVID. Así, el país supera ya el 500.000 de dosis disponibles. Por otra parte, su plan de vacunación está siendo muy criticado, sobre todo por la lentitud a la hora de administrar las vacunas. En 2 semanas han sido aplicadas menos de 170.000. Y por su parte, el gobierno chino ha salido a defender el trabajo que se realiza en cuanto a producción de vacunas. El portavoz del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino dice que las acusaciones de que ese país exporta vacunas para expandir la influencia geopolítica no tienen sentido alguno. Han dado cifras: hasta final de febrero han asistido con vacunas a 69 países y han defendido su participación en la iniciativa COVAX para promover la distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo. Esto es de mente muy estrecha. La vacuna es un recurso importante para controlar y derrotar al virus y también una parte vital de la cooperación internacional en la lucha contra la epidemia en este momento. China se ha comprometido a hacer de las vacunas un bien público mundial. Apoyamos y alentamos a las empresas chinas a trabajar con empresas relevantes de otros países en la investigación, el desarrollo y la producción de las vacunas. Bueno, todo, ya ven, depende de las vacunas. Estamos viendo además cómo se pide, el que podría ser, si todo va bien, uno de los últimos grandes esfuerzos, cerrar la Semana Santa, restricciones de movimientos para evitar una cuarta ola, sobre todo porque la llegada masiva de vacunas va a tener su efecto dentro de muy poco. Vamos a hablar hoy con Begoña Reyero, que es coordinadora de la campaña vacunal contra la COVID aquí en Canarias. Señora Reyero, buenas tardes. ¿Cómo va la estrategia de vacunación aquí en Canarias con respecto, por ejemplo, a otras comunidades? Buenas tardes. Pues bien, no vamos mal. Nos faltan dosis, como digo yo, para poder ir más rápido de lo que nos gustaría, pero vamos bien, realmente vamos bien, vamos con los grupos planificados y ya te digo, realmente deseando que lleguen dosis para poder aumentar ese ritmo de vacunación, pero por lo general Canarias es una de las comunidades que va bien en esta estrategia de vacunación y haciendo las cosas, yo creo que con seguridad y con organización y bien. Ya se ha vacunado, los grupos prioritarios, lo hemos contado. Ahora se está en otro proceso complejo también, logísticamente hablando, que es vacunar a los grandes dependientes, también a sus cuidadores, y se está empezando a llamar, señora Reyero, también a los mayores de 80 años, sin ningún tipo de problema, que viven en su casa. Esto lleva un tiempo también, ¿verdad? Exacto, lo has comentado tú muy bien. Realmente también nos encontramos en un momento no solamente de reducción de dosis, sino que además en la parte esta logística de acceder a todos estos domicilios. Hablamos de una población extensa, estamos hablando de casi 30.000 domicilios que hay que ir casa por casa, perder no es invertir ese tiempo luego de observación, hacer una buena anamnesis de toda esta gente. Y paralelamente, acudiendo y llamando y citando a nuestra población más vulnerable, que son de 80 años. Claro, en algunos casos, vienen también en vehículos para poder facilitar ese acceso a la vacunación.
Claro, decía usted esa población vulnerable de 80 años que está en la casa, que afortunadamente pues no tiene ningún otro problema y están muy atentos a que los llamen, pero claro, se preguntan, tenemos que estar en casa atentos al móvil, atentos al fijo. ¿Cómo se les está haciendo esa llamada en estos momentos a las personas mayores de 80 años en Canarias? A ver, realmente, como bien dices, nosotros estamos haciéndolo a través de los móviles o de los datos que tenemos o que tenemos ahora mismo en tarjeta sanitaria. En algunos casos, pues ya mucha gente en estos últimos años han cambiado estos teléfonos y se han actualizado. En los casos en los que las personas no hayan tenido esa actualización de teléfonos, pues desde aquí, mira, aprovecho para que acudan a su centro, cambien estos números de teléfono para tener a alguien de contacto o alguna hija y para poder dar y facilitar esa cita. Pero no se está teniendo mucho problema porque es verdad que hoy en día son de 80 años, pero casi todos tienen un teléfono de contacto en tarjeta sanitaria donde poder acceder pues a través de sus cuidadores o a través de sus hijos. Luego hay otro grupo de profesionales que está a la espera también de la vacuna. Se trata de los profesores, empezará, ya han dicho, por los profesores de primaria. ¿Cómo se va a realizar la vacunación del profesorado de Canarias? ¿Habrá que acudir a centros de salud? ¿Se realizará en los propios centros educativos? Mira, esto es recientito, además me habéis pillado además en el coche precisamente porque veníamos de reunión y de hacer este tipo de cosas, ¿no? de preparar esta logística. No se sabía muy bien, no teníamos muy claro, pero bueno, ya os puedo adelantar que de hecho ya en La Palma y en alguna isla no capitalina ya se ponen en marcha a través de algunos centros en la vacunación de docentes. Y próximamente, a lo mejor la semana que viene o como mucho la semana siguiente, se hará a través de centros sanitarios. Se comunicarán, nos pondremos en contacto con los docentes para ir haciendo esas listas y bueno, se utilizarán las infraestructuras que vayamos viendo factibles. Serán espacios más amplios, donde podremos citar a mayor número de personas, pero todos tranquilos que esos docentes pronto se vacunarán. También me gustaría indicar que empezaremos por los centros de educación especial, ¿vale? También por esa parte más de vulnerabilidad, claro. Pero que enseguida, pues bueno, daremos comienzo a ese colectivo tan amplio. Claro, no debe ser fácil organizar toda la logística que supone una vacunación de una comunidad autónoma. Luego está la cuestión de la vacuna de AstraZeneca famosa, señora Reyero, que ahora se va a aplicar a un grupo de personas un poco más jóvenes, de 45 a 55. ¿Estas personas van para más adelante, ya llegando el verano? ¿Cómo se espera? Realmente la vacuna de AstraZeneca, me estás preguntando. Sí, efectivamente. AstraZeneca la tenemos ya administrándola desde hace un mes a población entre 18 y 55 años, es decir, a todo ese colectivo, por ejemplo, de sanitarios, sociosanitarios, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, policías, grupo 6, grupo de fuerzas de seguridad, se está aplicando desde hace un mes. Y si te refieres a la posible llegada de esta nueva vacuna, pues tendremos que esperar esta nueva autorización por parte de las autoridades sanitarias y a ver si nos llega pues en 2 semanas esa autorización y la tenemos en nuestras manos para poder también pues seguir vacunando a colectivos. Bueno, pues que vaya todo muy bien ese proceso de vacunación. Le agradecemos muchísimo a Begoña Reyero, que es la coordinadora precisamente de toda esta estrategia en Canarias, que nos haya atendido en esta tarde. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ti. Bueno, mientras la vacunación masiva se reafirma, ya ven, como la herramienta más fuerte en la lucha contra la pandemia, la Iglesia Católica de Estados Unidos dice que no se debe apoyar. Una de las fórmulas dice que por motivos morales cuestiona la vacuna en concreto de Johnson & Johnson. Alega que utiliza células derivadas de abortos, algo que la compañía ya ha negado. La vacunación masiva puede tropezarse con un obstáculo inesperado en Estados Unidos. La Conferencia de Obispos Católicos estadounidense insta a evitar la vacuna Johnson & Johnson. Según el clero, esta fórmula estaría moralmente comprometida por la utilización de células producto de abortos para su desarrollo. Esto ocurre cuando desde la Casa Blanca al mismo tiempo se anuncia la vacunación de educadores a nivel nacional en las próximas semanas, mientras se reconoce que esta generación puede registrar un año de retraso en el aprendizaje. Tratemos el aprendizaje en persona como un servicio esencial que es, y eso significa conseguir que los trabajadores esenciales que brindan ese servicio, educadores, personal escolar, trabajadores de cuidado infantil, los vacunen de inmediato. Son trabajadores esenciales.
Desde la Organización Panamericana de la Salud también se advierte sobre el valor de la inmunización y se exhorta a políticas coherentes en la distribución de las vacunas. La diversidad de escenarios en las Américas nos recuerda que la complacencia puede ser mortal. Sin medidas de control efectivas, en solo un par de semanas, las tasas de infección y hospitalización pueden aumentar drásticamente. Debemos seguir monitoreando de cerca las tasas de infección y confiar en medidas de salud pública aprobadas. La directora de la OPS dijo que este escenario se extenderá por meses en la región y que mientras más vacunas se produzcan, será más fácil vencer la falta de equidad en su distribución. Ahora en Europa se está pendiente si la Agencia Europea del Medicamento autoriza la vacuna rusa. Ya se está revisando y la decisión se va a basar en los resultados de laboratorio y los estudios clínicos en adultos. Todo indica que la vacuna produce anticuerpos, células inmunitarias que ayudarán contra la COVID. La compañía que la desarrolla dice que sus 2 dosis tienen el 92% de la eficacia. La agencia evaluará la vacuna con las normas habituales de la Unión Europea, así que podríamos tenerla en breve. Y de nuevo miramos a Brasil, porque allí están al borde del colapso sanitario. Día tras otro se siguen batiendo récords de fallecidos por coronavirus. En las últimas 48 horas ha habido casi 2.000 muertos. En este año, más de 10.700.000 brasileños se han contagiado. Brasil batió un nuevo récord diario de muertes por coronavirus al registrar 1.910 fallecimientos en las últimas 24 horas. Se trata del segundo día consecutivo en que el país alcanza un récord diario de muertes tras las 1.641 contabilizadas la víspera. De acuerdo con el balance diario del Ministerio de Salud, el total de fallecidos por causa de la COVID-19 asciende a 259.271. El país detectó 71.704 casos de la enfermedad en las últimas 24 horas. Es la peor cifra de contagios diarios durante la pandemia, por lo que el acumulado desde el 26 de febrero de 2020 llega a 10.718.630. Desde hace cerca de un mes y medio, el promedio de decesos diarios por el virus no baja del 1.000.000 y el de contagios se sitúa por los 50.000, datos que confirman el fuerte agravamiento de la pandemia en el país. El recrudecimiento de la enfermedad ha dejado a la mayoría de los estados brasileños al borde del colapso sanitario debido al repunte de ingresos en los hospitales por coronavirus. Bueno, ya les hemos ido contando que hasta África comienzan a llegar diferentes lotes de vacunas contra la COVID. En el caso de Ruanda, anoche se recibieron 102.000 dosis de la vacuna de Pfizer a bordo de ese avión que aterrizó en el aeropuerto de Kigali, que estaban esperando, por cierto, esas autoridades del país. La OMS y UNICEF estaban también presentes en esa recepción. Ruanda comenzará ya mañana la campaña de vacunación. Será prioridad a los sanitarios y a las personas de alto riesgo. Esperan vacunar al 30% de la población, 12 millones de personas antes de que termine el año. No dejamos África porque queremos contarles que el diputado y líder de la oposición en Senegal, Ousmane Sonko, fue detenido cuando se dirigía a comparecer ante un tribunal en Dakar tras una citación judicial. Fue acusado en principios de febrero de haber agredido a la empleada de un salón de belleza. La detención se ha producido por alteraciones de orden público por parte de sus seguidores que protagonizaron estos incidentes, estos enfrentamientos en el momento de la detención. Pues precisamente en Dakar, en Senegal, está el periodista Pepe Naranjo, colaborador de Atlántico Noticias, con el que hablamos además cada semana de la actualidad en África. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos qué es lo que ha ocurrido y quién es esta persona que ha sido detenida. Bueno, pues Senegal contiene la respiración por los graves incidentes que se vivieron ayer, sobre todo en la ciudad de Dakar. Hace años que no se recordaban incidentes parecidos con cientos de personas enfrentándose a la policía en distintos lugares de la ciudad. Ousmane Sonko es el líder de la oposición en este momento. No hay otra persona dentro de la oposición senegalesa capaz de hacer frente al gobierno. Fue acusado, como decías, hace aproximadamente un mes por la empleada de un salón de belleza de una presunta violación. Pero muchos ven en esta acusación un intento, una maniobra desde el poder, digamos, para tratar de descartarlo en la carrera presidencial, siendo como es, como decía, el principal líder opositor y quizás uno de los pocos que puedan hacer sombra en este momento al presidente Macky Sall. La situación está muy tensa, muy revuelta. Fue detenido ayer
por alteración del orden público, porque sus seguidores empezaron a crear problemas en las calles. Y Senegal está pendiente de lo que pueda pasar en los próximos días. En este momento él se encuentra en manos de la Gendarmería y tiene que declarar por ese presunto intento de violación, o por esa presunta violación que ocurrió hace ya unos meses. Estamos viendo las imágenes, Pepe, de esos altercados que narrabas. No sé cómo está la situación que has podido tú comprobar en el día de hoy, si está algo mejor. Sí, hoy no es como ayer. Ayer fue el momento de la detención, fue mucho más grave, pero se han reportado incidentes en otras ciudades del país, también en Ziguinchor, en la zona de Casamance. Sin duda que hay mucha tensión. Incluso ayer nos decían que no frecuentáramos, pues, sobre todo establecimientos, supermercados, gasolineras. Hay, digamos, riesgo de que se puedan reproducir esos incidentes, pero ayer fue, de momento, el día más grave que hemos vivido. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que allí ocurra en Dakar, donde precisamente se encuentra nuestro compañero Pepe Naranjo. Por cierto, queríamos hablar, Pepe, de un asunto que ha sido noticia sobrecogedor. Ya, afortunadamente, esas casi 300 niñas estudiantes que fueron secuestradas al noreste de Nigeria han sido liberadas, y preocupa que cada vez haya más secuestros y que esto parezca una especie de negocio para las bandas que se dedican a esta práctica tan terrible, ¿no? Sí, hemos tenido la buena noticia de la liberación de estas niñas. Es el tercer secuestro masivo que se produce en el noroeste de Nigeria en apenas 2 meses. Ya estamos ante una industria criminal, que es la del secuestro. No solo se atacan colegios e institutos, también se secuestran viajeros que van en guagua de un punto a otro. Digamos que estamos ante la repetición de un hecho criminal que preocupa mucho a las autoridades en Nigeria, porque a estos bandidos, como les llaman allí, se les paga luego por el rescate, ¿no?, de estas personas, con lo cual esto está alimentando esta industria. El presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, ha decidido tomar cartas en el asunto y ponerse un poco firme frente a un hecho que preocupa mucho. Hay que recordar que en el noreste, en el otro extremo del país, los grupos yihadistas como Boko Haram ya habían hecho estas prácticas, pero que esto se extienda a otros lugares, como es el noroeste en este caso, y que se dé de manera tan reiterativa, preocupa y mucho, ¿no? Sobre todo por la propia salud y por la propia educación, que es algo que está ahora mismo cuestionado y en riesgo. Terrible la situación que pasaron estas niñas, que afortunadamente pues todas pudieron regresar, pese al mal rato que pasaron muchas de ellas y que han narrado en el momento de su rescate. No queremos dejar Nigeria, Pepe, porque al igual que en otros países africanos, los cierres de escuelas, ha habido muchísimos durante la pandemia y más en África, pues incrementan ahora seriamente el riesgo de abuso infantil, especialmente sobre las niñas. Ahora que estamos hablando los previos del Día de la Mujer, de derechos de las mujeres, estas niñas, estas futuras mujeres se van a convertir ahora más que nunca en víctimas de violencia, ¿no? Sí, hay informes muy preocupantes, ¿no? Se habla de hasta 13 millones de niños que en este momento están fuera del sistema educativo en África Central y Occidental. Hay que recordar que la escuela no es solo un lugar donde se aprende, también es un lugar donde se protege a los niños y a las niñas, de trabajo forzoso, de reclutamiento de grupos armados, y a las niñas muchas veces de abusos sexuales, ¿no? En lugares como, por ejemplo, en Sierra Leona, durante la epidemia de ébola, que se cerraron muchas escuelas, aumentaron de manera radical los embarazos adolescentes y los matrimonios precoces. Así que las escuelas estén cerradas es algo que también es muy preocupante en este momento por el tema del coronavirus. Esperemos que la vacunación de la que hablabas antes, que ya se va extendiendo poco a poco por el continente africano, haga que las escuelas vuelvan a abrir y que se vuelva a proteger a estas niñas que están expuestas a estos riesgos, incluso en sus propios domicilios, como hemos visto en estos informes. Y lo peor es que ahora, aunque vuelvan a abrir las escuelas de este informe al que hace referencia Pepe, pues puede pasar que muchas de estas niñas que a lo mejor tienen ya 13, 14 años no regresen nunca, y a lo mejor sí se habrían quedado en el caso de que no hubieran producido estos cierres, ¿no?, por toda África. En África Central y Occidental, que ahora mismo hay un problema de seguridad enorme, como hemos visto con Nigeria, con el tema de los secuestros o con el avance de los grupos yihadistas, hay 4,2 millones de personas desplazadas de sus hogares por esta violencia. El problema educativo es un problema central, porque estamos hablando de zonas en donde hay prácticamente una generación que perdida en cuanto a educación y en cuanto a su futuro, ¿no?
Efectivamente, que las niñas no estén escolarizadas ya se ha visto en otros lugares. Lo decía antes el ejemplo de Sierra Leona, pasó del 50 al 38% de niñas escolarizadas. Hubo un gran descenso, precisamente porque estaban embarazadas o porque se vieron obligadas a casarse, ¿no? Eso es un problema que habrá que resolver en los próximos meses, porque estamos hablando de un riesgo importante para el futuro también de estos países y sobre todo, por supuesto, para estas niñas. Efectivamente, una enorme repercusión que tiene algo tan importante como que se cierren las escuelas, y ha ocurrido además en todo el mundo. Pepe Naranjo, volvemos a hablar la próxima semana. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Bueno, en la semana en la que precisamente, como decíamos, se celebra el Día de la Mujer, Televisión Canaria hace un repaso por los retos que aún quedan pendientes. La violencia de género, que afecta a 1 de cada 3 mujeres en el mundo, es desde luego el más urgente. Millones de niñas, lo hemos dicho, se enfrentan a prácticas como los matrimonios precoces, pero también a otras terribles como la ablación. La asociación DIMBE lucha desde Fuerteventura para salvar a miles de niñas que están en riesgo de ser mutiladas en Canarias. La mutilación genital femenina es una extirpación, consiste en cualquier procedimiento que se ponga la extirpación parcial o total de los genitales femeninos, y para disminuir su deseo sexual y también para controlar a la mujer, para ser madre, ser mujer y ser fiel de su marido. Se calcula que 200 millones de mujeres de todo el mundo son víctimas de esta práctica lesiva. Desde DIMBE trabajan para crear un protocolo en Canarias que proteja al millar de niñas en riesgo de ser mutiladas. Una vez que tengamos este protocolo, que saben que la niña antes de ir tiene que hacer la revisión en la pediatría, de vuelta también tiene que hacer la revisión, así se den cuenta el peligro que están haciendo. Matrimonio infantil, planchado de senos o engordar a las niñas para que encuentren marido son otras formas de violencia. Para que una mujer sea muy guapa, tiene que ser muy gorda. Te hacen gavage. Gavage es coger una calabaza grande y poner cereal con leche. Tiene que beber todo esto. A veces mueren porque cuando te está muy hinchada, el corazón se hincha. Desde ONU Mujeres se han propuesto erradicar antes de 2030 este tipo de prácticas bajo el lema "Demos el paso por la igualdad de género". Pedro Sánchez ha presidido el acto de destrucción simbólica de casi 1.500 armas que se incautaron en su momento a organizaciones terroristas. Se trata de hacer una escena de la derrota del terrorismo de ETA y de los Grapo frente a la democracia. Además, se quiere reparar el daño infligido a las víctimas. Al acto acudió el ministro del Interior, Grande Marlaska, también miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quienes no acudieron, algunos colectivos de víctimas del terrorismo que creen que esto ha sido, han dicho, un acto de propaganda. Es una idea compartida en todos estos grupos que la entrega de las armas al Estado al que combaten es la imagen de la derrota, una imagen que quieren evitar a cualquier precio. Se levanta acta aquí, una vez más, por lo tanto, de la derrota de ETA frente a la democracia española. La derrota de las balas frente a los votos, como dijo uno de los principales artífices de esta victoria, que fue Alfredo Pérez Rubalcaba. Y este es el momento en el que el excomisario Villarejo salía de la cárcel madrileña de Extremera. Villarejo ha estado 3 años y 4 meses en prisión provisional. La puesta en libertad se produce tras la imposibilidad de juzgarlo antes de noviembre, que es la fecha en la que se cumple el plazo de 4 años en los que se puede estar recluido sin condena. Hoy ha estado en la Audiencia Nacional y allí ha declarado más de una treintena de piezas en las que está siendo investigado. En Estados Unidos, de nuevo, mucha preocupación en el Capitolio. Hay miembros del FBI que han aumentado la seguridad, ante la amenaza de un nuevo ataque. Cuéntanos qué es lo que ocurre. Sí, Marta, y todo por una teoría de la conspiración de las milicias, que son básicamente los miembros de QAnon, los mismos que apostaban por esa teoría del fraude electoral, y también porque los demócratas estaban detrás del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Hoy la teoría que defienden que el expresidente Donald Trump volverá a jurar cargo como presidente número 19 de los Estados Unidos. Pero ¿cuál es el origen de esta teoría? Pues bien, se basan en que hasta 1933 los presidentes de Estados Unidos, que ellos reconocen como legítimos, juramentaban cargo cada 4 de marzo, hoy es 4 de marzo, por lo que el presidente que ahora reconocen como tal, Donald Trump, pues juramentaría cargo. Esto ha puesto en tela de juicio a los servicios de seguridad del Capitolio, que lo han blindado totalmente, y lo que también han hecho es suspender las sesiones previstas para hoy, como decimos, para preservar la seguridad de los representantes de la Cámara.
Bueno, pues atentos a lo que ocurre en los alrededores del Capitolio. Y la policía sueca investiga como posible acto terrorista el ataque con un arma punzante ocurrido en Suecia, en Vetlanda, ayer. 3 de las 7 personas que resultaron heridas están en estado crítico. El presunto autor es un hombre de 22 años que fue detenido por la policía. Según fuentes de la investigación, todo se produjo en 5 puntos distintos de la ciudad. Sigue adelante la represión militar en Birmania con mucha dureza. La ONU ya ha pedido que los países sean más duros con la violencia que se ejerce en contra de los manifestantes. Solo en la jornada de ayer, la más sangrienta, murieron 38 personas. Escondidos y mirando por un hueco es la forma en que muchos birmanos intentan escapar de esto. Una violencia militar que hacía de este miércoles el día más sangriento desde que comenzaran las protestas. El ejército ataca, pero la población responde. Sin perder las formas y a pesar de las cifras. 38 personas murieron. Ahora tenemos más de 50 personas muertas desde que comenzó el golpe y muchas están heridas. También se advierte, hay detenidos en paradero desconocido, entre ellos periodistas. En total tenemos alrededor de 1.200 personas detenidas y muchas familias no saben dónde están sus familiares, si están sanos o no. Ante una violencia que no cesa, un país que se deja la voz y que enseña a las nuevas generaciones que la violencia no acabará con los valores democráticos. Desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, diera luz verde a los casos de solicitud de asilo, hay miles de personas, ya saben, se lo hemos contado, que están a la espera en la frontera con México, en Tijuana. Están esperando en refugios improvisados, muchos en la intemperie. Nos lo cuenta Laura Sepúlveda. Juventud 2000 es uno de los muchos refugios que ha estado recibiendo a migrantes que han estado a la espera de poder presentar su caso de solicitud de asilo o refugio en Estados Unidos. De este lugar han salido muchas de las personas que hoy hacen parte del protocolo de protección a migrantes. Estas personas, de las cuales algunas ya han pisado territorio norteamericano, más específicamente territorio estadounidense. En el Chaparral, en ese punto de cruce peatonal entre México y Estados Unidos, podemos ver cómo alrededor de 50 carpas están ubicadas allí, tratando de pasar día a día y con la esperanza de que en algún momento se abra la frontera, pese a que el gobierno estadounidense ha dicho que las personas que lleguen a la frontera serán devueltas. Es importante que todos los migrantes se enteren de cuáles son sus derechos y también de cuáles son los requisitos antes de poder presentar un caso. Bueno, siguen las pruebas para intentar hacer viajes tripulados a Marte dentro de poco. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Ahí ven el momento en el que comenzaba una nueva prueba del prototipo de la nave de la compañía del multimillonario Elon Musk, la que podría hacerse realidad, eso de llevar una misión tripulada a Marte. Es la tercera vez que hacen la prueba, pero minutos después del despegue, justo cuando iba a aterrizar, la nave Starship explotó. A pesar del final, la compañía dice que el ensayo ha sido un éxito. Recuerden que en las anteriores ocasiones el cohete explotó en el aire. Y esto es Guatemala. Están muy atentos allí al aumento de actividad en las últimas horas en este volcán, es el Pacaya. Se ha intensificado el lanzamiento de material volcánico y de ceniza. Lleva así ya semanas, pero estos días ha sido más intensa. Estos restos se han localizado a 25 kilómetros del volcán, que mide 2.552 metros. Es uno de los más activos de Guatemala y está muy cerca de la capital. 24 horas seguidas sobre el escenario para protestar contra los confinamientos. Se lo ha propuesto la compañía vanguardista de circo de Chequia, la Putiquia. Está previsto que las representaciones se prolonguen 3 semanas. Una cadena de actuaciones en solitario
y sin público, cada una por espacio de 24 horas ininterrumpidas y enmarcadas en un proyecto que durará 3 semanas, lo mismo que el nuevo confinamiento en la República Checa. Es la respuesta del gremio teatral a lo absurdo, según ellos, del confinamiento impuesto por el gobierno. El objetivo de la obra es dar un espectáculo por streaming en redes sociales durante las 24 horas del día, motivo por el cual será todo un reto para los actores mantenerse frescos de ideas durante tanto tiempo. Pues una reivindicación desde Chequia del teatro que lleva allí también cerrado muchísimos meses. Vamos a despedirnos ya, lo vamos a hacer con el trabajo de un artista multidisciplinar, se llama Juan Carlos de Pablo, es ilustrador, diseñador, también infografista, escritor y fotógrafo. En sus imágenes quiere buscar pues, la captura de instantes mediante retratos urbanos que muestren la cotidianidad de su entorno. Con estas imágenes nos vamos. Regresamos mañana a las 2:15 de la tarde. Y en nada tienen ya el Telenoticias 1 con toda la información de las islas. Hasta mañana.